De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. En conclusión, Matías, siendo apóstol, y José, siendo apóstol, eran ambos candidatos para tomar el oficio del apóstol desaparecido Judas. Finalmente, el apóstol que toma el cargo, el oficio de Judas, es Matías. Y a partir de allí, Matías es contado con los 12 apóstoles de la administración. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué les digo que Matías y José ya eran apóstoles? Primero, porque el apostolado no lo entregan los hombres. Uno, el apostolado solamente viene por el llamamiento directo de Cristo y por su comisionamiento. Entonces, Pedro no podía escoger a un discípulo al azar, llamarlo, nombrarlo apóstol y comisionarlo cuando él mismo todavía no había sido enviado porque estaba esperando que llegara el Espíritu Santo. Así de sencillo. Y ninguno iba a aceptar que alguien se pusiera por encima de todo el mundo y dijera: yo voy a mandar apóstoles ahora. Eso no pasa así. Bíblicamente no es así. Bíblicamente se requería que Jesús los hubiera llamado, los hubiera comisionado y los hubiera enviado a las naciones. Y ese requisito, que habían los 120 que estaban ahí lo cumplían, el apóstol Pedro en comunión con todos los 120, decidieron que para que ocupara el cargo de tesorero tenía que haber estado con ellos desde el principio. Es decir, necesitamos a alguien de confianza. Necesitamos a alguien que sepa cómo se administra la obra. Necesitamos a alguien que sepa en qué se gasta la plata aquí en la obra, y cómo se paga, y cómo se da, y cómo se viene. Y eso solamente lo sabían los que estuvieron con Jesús desde el principio. Había muchos apóstoles allí, pero que quien supiera el manejo de las finanzas, solamente los que estaban desde el principio. Y nada más habían dos: Matías y José. Entonces Matías se encargó de la tesorería a partir de allí. Por eso fue contado con los 12. Pero no quiere decir eso, que solamente habían 12 apóstoles. En dado caso, Matías entra ahora al grupo y sería el 13º apóstol, lo cual realmente no tiene ninguna validez bíblica. No la tiene. Él simplemente era un apóstol más que se estaba encargando ahora de un oficio de tesorería dentro de la iglesia. Una vez que esto se solucionó, el Espíritu Santo vino, ya estaba todo en orden otra vez. Cuando ya estaba todo ordenado, ahora viene el Espíritu Santo y llena de su gloria, de su poder, en una manera distinta, porque ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo y se los dio. Les dijo que lo recibieran cuando Él resucitó. Pero ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para dar una señal del apostolado que todos estos habían recibido, y la señal fue otorgarles lenguas, idiomas, para que ellos pudieran predicar el Evangelio en otras lenguas de la tierra y pudieran ir a hacer la misión que Jesús les había encomendado. Entonces, era fundamental pues aclarar este punto, esta parte, para que comprendiéramos a qué se refiere con oficio, a qué se refiere cuando Matías fue contado con los 12, a qué se refiere este tema y por qué Pedro exigió junto con los 120 que la persona que tomara el oficio de Judas debía haber visto al Señor desde el principio. Esa es la única razón. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino y comienza la era de la gracia, comienza esta era de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, las cosas son distintas. Porque ahora Jesús ya no está. Ahora nadie puede ver a Jesús físicamente. Ninguno de los hermanos que llega a ser creyente después del Pentecostés, y dice la Biblia que más de 3,000 se convirtieron en la primera predicación de Pedro, ninguno de ellos jamás
pudo haber estado con Jesús desde el principio. Apenas ahora lo estaban conociendo el mensaje y apenas ahora se estaban arrepintiendo. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó a llamar de todo el grupo de los nuevos creyentes. El Espíritu Santo comenzó a apartar y a llamar al apostolado a nuevas personas. Ninguna de estas cumplían aquel requisito inicial que la mayoría cree que es obligatorio para que una persona pueda ser un apóstol de Cristo. ¿Cuál es el requisito? Que lo haya visto en vida, que lo haya conocido en vida, que Jesús lo haya llamado y que Jesús lo haya comisionado. Ese requisito fue un requerimiento que Pedro consideró necesario para que la persona, el apóstol que reemplazara en la tesorería Judas, pudiera tener el conocimiento pleno de cómo administrar las finanzas de la iglesia, y solamente lo podía saber alguien que había estado con ellos desde el principio. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,